María Magdalena, prostituta, y eso ya se ha quedado. Esto fue un error de una homilía de un papa y hoy es muy difícil quitarlo. Yo empecé a ver la serie 2 años antes de empezar a trabajar en la serie. Me ayudó con un periodo de frialdad, de fe que yo tuve. Pues, oye, de ver también que Jesús se ríe, que Jesús llora, que Jesús hace bromas. Se nos pide mucho a los laicos siempre que estemos entregados a la iglesia, pero luego nadie se preocupa de si podemos pagar nuestra hipoteca. Había momentos en los que sacerdotes de otras parroquias le negaban la comunión por estar divorciada. A veces era rechazada por la propia iglesia, que es madre, que se supone que tiene que acogernos y abrazarnos en esa situación tan dolorosa que ni siquiera había elegido, ¿no? Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo traigo o me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo un perdido. La campana resuena. Hola, ¿qué tal? Hace meses me encontré en redes con el libro de Mujeres Bíblicas de Paula Vega. Pensé, otro ensayo. Y además, aburrido. Pues no, estaba totalmente equivocado. Me he encontrado con un libro que mezcla historia, teología, vivencias personales y amor. Mucho amor. En esta charla hablamos de esas mujeres olvidadas o denostadas en la Biblia, de la vida de Paula y muchas otras cosas. Aunque la conclusión a la que yo llego es que Paula es el perfecto ejemplo de cómo, ante las dificultades y los problemas, alguien elige apoyarse en el Señor y sale reforzada. Entre todos los que estéis suscritos a la newsletter, regalaré un ejemplar. Tenéis los enlaces en la descripción de este episodio para poder suscribiros y entrar a formar parte de este sorteo. Ahora sí, Paula, bienvenida a Pecadito. Paula, muchísimas gracias por estar en Pecadito. Voy a empezar haciendo algo que tenía dudas si hacer o no, pero es decirte que tu libro, que por cierto, gracias a la editorial, porque al final ha sido muy rápido y prácticamente en el mismo día me lo enviaron, tu libro de Mujeres Bíblicas, lo vi en tus redes sociales y dije, bueno, le tengo que echar un ojo, seguro que es interesante, pero me esperaba un ensayo normal o al uso, y me encontré un libro apasionante. O sea, es un ensayo, obviamente, pero me encontré un homenaje a tu madre y a todas las mujeres. Maravilloso. Voy a hacer algo que he pensado. ¿Lo hago al principio o lo hago al final? Digo, bueno, mira, me da igual. Me sale del corazón decirte enhorabuena. Es una maravilla. Gracias. Gracias, la verdad es que sí que estoy contenta y justo estabas diciendo lo de mi madre. Hoy tenemos la presentación del libro en Málaga y me lo va a presentar mi madre porque decía, es que tiene que presentármelo ella porque al final es la esencia del libro, así que muy contenta. Te leía diciendo, va a haber una presentadora, va a estar alguien conmigo muy especial. Especial. ¿Qué más especial que una madre? Claro. Oye, vamos a hablar de tus inicios. Tú eres de Málaga y en el propio libro, Mujeres Bíblicas, dices y empieza con una carta, o una especie de relato de una mujer y al poco descubres que es el relato de tu madre, no es el relato tuyo, que para mí fue un shock, fue en plan de, ostras, qué interesante giro, nada más comenzar en las 2 primeras páginas. Es muy curioso porque yo llevo escribiendo novelas realmente desde los 15 años y fue bonito como decir, jolín, quiero empezar o por lo menos tener 2 relatos así más novelados, nada, muy pequeños, ¿no? Que no se asuste la gente que nos escucha, pero sí que quería poner como algo más novelado y fue el primer texto que yo escribí de todo el libro. Ese texto de la historia de mi madre porque sentía como que era el comienzo, ¿no? El punto donde a mí me había cambiado todo, todo lo que nos ha pasado a mi madre y a mí ha sido mi inicio, ¿no? En este tema, en la teología, incluso en la fe, también en los traumas y en las cosas que he tenido. Entonces era como, tengo que ponerlo como primera cosa en el libro para que la gente vea de dónde he partido. Yo nací en una familia católica, ¿no? Bueno, todo el mundo se denominaba católico cuando yo nací, pero realmente la única que practicaba cuando yo nací era mi abuela materna. Entonces ella sí que fue la primera que me llevaba pues a misa los sábados por la tarde, que me enseñaba las oraciones de María, me enseñaba quién era Jesús. Y sí que luego mi madre pues tuvo también su proceso de encuentro, ¿no? Con el Señor personal y ya empezó mi madre a practicar y ahora es muy bonito porque también mis tíos poco a poco se han ido encontrando con la fe y ahora casi todos los de mi familia practicamos, ¿no? Pero cada uno se ha ido encontrando con el Señor pues en los diferentes momentos de la vida.
Y sí que es cierto que yo pues nazco en una familia con mi padre y con mi madre, pero mi padre pues cuando yo cumplo 4 años de repente él se va de casa, ¿no? Se enamora de otra mujer y nos deja a las dos completamente solas. Y bueno, esto también ha sido algo que me ha hecho como persona, ¿no? Y que me ha, digamos, identificado en todos los procesos que yo he tenido. Entonces vengo de una familia, vamos a decir, desestructurada, ¿no? Podemos decirlo, una familia que ha tenido dificultades, pero nunca jamás me ha faltado el amor de la familia de mi madre. O sea, para mí mi familia es la familia de mi madre, que es la que me ha criado y la que me ha sacado adelante. Y también este libro quería que fuera un homenaje a todos ellos, ¿no? Y sobre todo a las mujeres. Entonces la transmisión de la fe, retomando, vino un poco más por tu abuela que por tu madre, ¿no? Sí, o sea, fue mi abuela la primera y nosotros en casa siempre decíamos que mi abuela era la típica mujer con una religiosidad súper profunda, pero nada formada. O sea, mi abuela no tenía absolutamente idea nada de teología, pero ella fue como la que sentó esa base en mí y quizá también en mi madre, ¿no? Lo que pasa es que mi madre tuvo ese proceso de, bueno, de ese divorcio, ¿no? De ese abandono de mi padre, donde todo se rompe y, por supuesto, tú en ese momento ni siquiera te vas a plantear que pueda haber un Dios que te está acompañando, ¿no? Y sí que es cierto que luego, gracias a un sacerdote que tuvimos, Sebastián, que fue maravilloso, la volvió a meter en la iglesia, ¿no? Le hizo que diera catequesis y ella tuvo ese reencuentro y sí que es cierto que a partir de ahí ya fue mi madre, ¿no? La que me acompañó también con su propio proceso de encontrarse con Dios en esa situación que estaba viviendo y sobre todo porque me dio una fe muy libre. O sea, en mi casa siempre se ha permitido hacer preguntas sobre Dios, se ha permitido que nos enfadásemos con Dios. Incluso las crisis de fe han sido positivas porque sabíamos que luego la fe se madura, ¿no? Gracias a eso. Entonces mi madre ha sido la que luego me cogió de la mano y me ha ido enseñando desde esa libertad a creer en el Señor. Fíjate que creciendo con una situación como la que has contado de tu padre, que desestructura en ese momento la familia, aunque luego la familia, yo te voy a decir que no estoy muy a favor del término de que tu familia está desestructurada, está muy bien formada por tu madre, tus abuelos Sí, sí. y por ti, carajo. O sea que está perfectamente estructurada. Tienes razón, tienes razón. Precisamente mucha gente en ese momento puede renegar de la fe, incluso de niño, de decir, pues Dios no. Y en tu caso, el de tu madre, todo lo contrario, sirve como de raíz, ¿no? Para anclarse al suelo. Yo creo que también yo crecí con eso, ¿no? O sea, cuando uno creo que empieza a ser consciente, yo veía a mi madre de ir a la parroquia y nosotros íbamos a la parroquia, yo empecé las catequesis, ella me dio catequesis, mi madre fue mi catequista, hice la comunión, yo seguí en grupos de jóvenes, o sea, para mí fue todo como muy normal dentro de mi familia materna, ¿no? Pues la iglesia era parte de nuestra vida. Sí que es verdad que uno va creciendo y mi madre, por ejemplo, empezó a estudiar teología para hacerse todas esas preguntas y eso también caló en mí, ¿no? Yo empecé a estudiar teología hace unos años y la gente me preguntaba, ¿pero cómo se te ocurrió estudiar teología? Y es que para mí era normal en casa que hablásemos de Dios, que tuviésemos libros teológicos, que mi madre llegase de clase y me contara un poco pues todo lo que había aprendido y yo me sorprendía un montón porque decía, si yo estoy en la parroquia, a mí no me están explicando nada de eso, ¿no? Y esa curiosidad pues sí que fue creciendo un poquito. De todo lo que cuentas, yo al final me quedo con una transmisión de fe súper bonita, súper natural, como dices tú, ¿no? Una transmisión de una abuela que dice, no sabe teología. Dios sabe que la mejor religión, la mejor espiritualidad es la que carece de fundamentos lógicos. Totalmente. O teológicos, por así decirlo, ¿no? A ver, te voy a hacer una pregunta que es tonta, ¿no? Porque después de hablar de dos grandes mujeres, y supongo que tu abuelo también, pero sobre todo de grandes mujeres en tu casa, ¿por qué escribir un libro sobre mujeres bíblicas? Obviamente, ¿no? Obviamente. Ahora, antes quiero hacerte una pregunta previa, que es esa desigualdad, que no sé en qué momento la empezaste a sentir por encima de Cristiana, o sea, esa desigualdad como mujer, de decir, ostras, es que vamos remando río arriba. ¿En qué momento sientes eso en tu vida? O sea, yo creo que empecé a ser consciente cuando fui haciéndome más mayor, ¿no? Con las situaciones sobre todo que vivía mi madre. Yo veía que mi madre era una mujer súper comprometida en la parroquia, daba sus catequesis, además hizo un proyecto para que las personas con discapacidad mental pudieran también hacer la comunión. Empezó a acompañar en cuidados paliativos, a niños con cáncer, o sea, todo su tiempo libre era para servir al Señor, ¿no? Para los demás. Y a pesar de todo, había momentos en los que sacerdotes de otras parroquias le negaban la comunión por estar divorciada, ¿no? Entonces, a mí eso me chocaba muchísimo en la cabeza porque decía, ¿cómo mi madre, que es que le está cogiendo la mano a un enfermo y está actuando del Señor en ese momento y está haciendo que el Señor se haga presente y le están negando el cuerpo de Cristo, ¿no? Para mí empezó a ser, cuando ya fui un poquito más mayor,
todas esas cosas empezaron a chocarme y no las entendía. Como una mujer como ella a veces era rechazada por la propia iglesia, que es madre, que se supone que tiene que acogernos y abrazarnos en esa situación tan dolorosa que ni siquiera había elegido, ¿no? Entonces, para mí eso fue como un momento de empezar a entender ese choque. Ya, obviamente yo tuve también mis situaciones, ¿no? Ya cuando fui un poco más mayor en la misma parroquia, por supuesto cuando empecé a estudiar teología, que nadie entendía por qué una mujer como yo, joven, estaba perdiendo el tiempo, entre comillas, ¿no? En estudiar teología. Había sacerdotes que me decían que tenía que dejar pues, de estudiar teología y dedicarme a dar catequesis y ya está, ¿no? Y no había más nada. Entonces, bueno, en ese proceso de encontrar esa igualdad, sí, bueno, machismo y clericalismo también, ¿no? Yo creo que aquí se mezclan ambas cosas. Ahí ve que por desgracia siempre han estado unidos en la iglesia. Sí, total. Entonces, bueno, eso una las va viviendo en sus carnes y quizás incluso lo normalizamos, ¿no? Lo llegamos a normalizar. Yo lo hablo con muchas amigas mías y hay amigas mías que para ellas no es tan importante esos tipos de comentarios, ese tipo de actitudes, pero a mí sí que me empezó a doler. Y bueno, en ese proceso, cuando yo descubro todas estas mujeres de la Biblia, también en teología, un poco largo, ¿no? Pero bueno, no por resumir, sino ahora adentramos un poquito más, yo empiezo a darme cuenta de que hay muchas mujeres de la Biblia que rompían con los moldes, que rompían con los estereotipos, mujeres incluso que eran imperfectas de cara a la religión o de cara a la sociedad, y aún así dejaban que Dios actuase a través de ellas, ¿no? Y eso a mí me cambió, o sea, me transformó completamente y fue como, necesito compartir todo lo que yo estoy aprendiendo y todo este mundo fascinante que estoy encontrando. Entonces fue cuando empecé a hablar de ello en redes sociales y también pues llegó la oportunidad de escribir este libro, ¿no? Fue una idea de la editorial, es verdad, me escribieron para poder bajar esto a tierra y hacer un libro, pero sí que luego, como cuento en el libro, para mí ha sido una deuda de amor, pero no solamente hacia las mujeres que a mí me han precedido con la fe, sino también para todas esas mujeres de la Biblia y las que trabajan por la iglesia en lo escondido, pues yo creo que es un homenaje también a ellas, ¿no? Este libro. Además comienzas hablando un poco pues, de mujeres que están fuera de la Biblia, pero han sido católicas y grandes defensoras de derechos, como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán. Empiezas ahí y después, obviamente, todo el libro queda reflejado un poco en el espíritu de esa gran mujer que es tu madre. Vas después a ese punto, pero luego ya empiezas con un tema que, de esto vamos a hablar ahora, que me gusta mucho, el tema de María Magdalena y sobre todo la relectura que se hace, que haces en este libro, en Mujeres Bíblicas, de las mujeres en la Biblia. Esa relectura que, por ejemplo, te leo sobre María Magdalena, que también está en The Chosen, que aquí venía por lo que me estaba riendo. Sí. Esa visión de María Magdalena, ¿por qué se ha pervertido tanto a lo largo de los siglos? Nos hemos quedado con la adúltera, la prostituta, la no sé cuántos, Sí. la pecadora que simplemente seguía a Jesús, pero no era discípula, no era nada. Porque es más fácil siempre pensar que la mujer o bien es pecadora o bien es amante del hombre, ¿no? No puede haber un término medio de amiga, discípula. Además, que María Magdalena para mí fue una de las mujeres que más me rompió también los esquemas, ¿no? Estás toda la adolescencia y toda la juventud escuchando que María Magdalena era prostituta, ¿no? Y estoy utilizando el término prostituta, pero he llegado a escuchar términos mucho más terribles cuando se dirigían a lo que era María Magdalena, ¿no? Y lo he llegado a escuchar en clases de teología en bocas de sacerdotes. Claro, cuando yo me di cuenta de que esto viene de un error, esto fue un error de una homilía de un papa que mezcló a 3 mujeres que había en la Biblia en una sola, y qué pecado puede tener una mujer que no es algo relacionado con el sexo, ¿no? Bueno, pues María Magdalena, prostituta, y eso ya se ha quedado por los siglos de los siglos y es muy difícil quitarlo. Y esto no es una cuestión de si lo era o no lo era, quiero decir, podría haberlo sido perfectamente y luego haber sido la discípula más comprometida del maestro, pero es que no lo fue. Entonces, recuperar su memoria, ¿no? Recuperar realmente la esencia de María Magdalena, su importancia, a la que se la llama apóstol de apóstoles. Creo que tenemos muchísimo que aprender de ella y puede ser un maravilloso ejemplo de todos los juicios, de todos los conceptos que tenemos erróneos de las mujeres de la Biblia. Y este libro creo que puede ayudar a derribar muchas de las cosas. ¿Tú crees que o no sé si lo habrás sentido o lo habrás escuchado, o a lo mejor nadie se ha atrevido a decirte que estás reescribiendo la historia, tanto de María Magdalena como de otras mujeres de la Biblia? Por ejemplo, con María Magdalena es simplemente irse al texto, buscar el texto donde hablan de María Magdalena y darnos cuenta que en ningún momento se deja ver que María Magdalena pudiera ser prostituta. Simplemente se dice que salieron de ella 7 demonios y que eso le hizo seguir al maestro, esa curación, y que además servía con sus bienes. Es decir, no nos inventamos nada, simplemente vamos realmente al texto y, por así decirlo, quitamos todas las capas que hemos podido decir erróneamente o, por ejemplo, el otro día tenía un taller de Biblia con los jóvenes de mi parroquia, no tiene nada que ver con las mujeres, ¿no? Pero me parecía curioso
porque les dije, oye, ¿qué fue lo que se comieron Adán y Eva? ¿No? Y ellos decían, una manzana. Y yo, vale, vamos a buscar el texto. Entonces en el texto viene un fruto, no sabemos si fue una manzana o no, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos reescribiendo el texto? No, estamos yendo al texto, estamos yendo de verdad al contexto del texto, a lo que dice y quitando un poco todo lo que nos ha podido llegar por otro lado. Vamos a pasar ahora a otra cosa que ha sido para mí muy reveladora del libro, el término de profetisa, las profetas, los profetas, que es una palabra que además en español es femenina. A mí, si me hubieras preguntado cuántas profetas o profetisas mujeres ha existido, te diría que yo sepa ninguna. Y luego resulta que obviamente sí, ¿no? Sí, además me gusta mucho porque en el libro creo que intento explicar realmente lo que es un profeta, ¿no? O sea, los profetas siempre anuncian algo de Dios, pero también denuncian injusticia y eso vamos a encontrar varias mujeres dentro de la Biblia que ya lo hacen, ¿no? Una de las primeras que tiene el nombre de profetisa es Miriam, que es la hermana de Moisés. A mí es que me encanta el Éxodo, yo creo que es uno de mis libros favoritos de toda la Biblia y poder reconocer también a esas mujeres, ¿no? Y darles, son poquitas, es verdad, pero yo, por ejemplo, que he estudiado la asignatura de profetas en teología, es que eran apenas una mención breve de, bueno, sí, se dice de ellas, ¿no? Pero no estudiábamos nada más, que es verdad que hay muy poco, ¿no? Hay poco contexto, hay poca información sobre ellas, pero bueno, oye, el poder decir, estuvieron ahí y el hecho de que salga con el nombre propio ya es muchísimo. Que se recogiera el nombre propio de una mujer ya significaba que tenían cierta autoridad y cierta relevancia en esa comunidad. Entonces creo que es importante el poder releer esas escrituras y encontrar, es como ponerte unas gafas, por así decirlo, y volver a releerlas buscando a las mujeres con un poquito más de filtro. Hoy en día, ¿dónde estarían esas profetisas? Porque claro, la historia de salvación dice algo así como que, bueno, pues que Dios tenía una manera de hablar con la humanidad, por así decirlo, antes en el Antiguo Testamento, hasta la llegada de Jesús, el momento de Jesús, obviamente a través de su Hijo, y después a través del Espíritu Santo. Pero ¿podría haber hoy en día profetisas, profetas en general, o no? O no sé cómo lo ves tú. A mí me encanta porque hubo una vez una religiosa que tenemos en la parroquia que vino a darnos una charla y dijo una frase que a mí me encantó y se me quedó como muy grabada sobre esto, que era como Dios sigue hablándole a su pueblo y muchas veces lo hace a través de profetas, ¿no? De personas que denuncian y que anuncian y que a lo mejor en nuestro tiempo la rechazamos porque el mensaje que nos está dando no nos gusta, pero dentro de 100 años decimos, es que tenían razón. O sea, cuántas congregaciones a lo largo de la historia, por ejemplo, ¿no? Han empezado y en su época eran completamente discriminados y rechazados y luego al cabo de los años, bueno, tenemos por ejemplo las doctoras de la Iglesia, sería un ejemplo muy, muy concreto de esto. Muchas de ellas, sus escritos fueron rechazados y ahora lo tenemos como algo muy valioso dentro de la Iglesia. Entonces, también animo, ¿no? A que la gente pueda abrir esos oídos, abrir esos ojos y poder reconocer también pues esos profetas que siguen estando en nuestra vida y en nuestra Iglesia hoy en día. Para mí el Papa Francisco, por ejemplo, podría ser uno, ¿no? Yo me iba a ir precisamente a San Francisco, por ejemplo, como la propia iglesia al principio, la propia estructura, el clericalismo, le dijo que no y se lo intentó poner todo difícil y luego, o bueno, sí, Santa Teresa de Jesús. También, sí, sí. Te iba a preguntar por el tema también de la voluntad de Dios. Pones en los ejemplos de Débora y Yael y hablas de la voluntad de Dios como, obviamente, y esto se enraizará, supongo que este libro te habrá servido para reflexionar sobre tu vida, ¿no? De decir, bueno, ¿cuántas veces siento que tengo que hacer algo por voluntad divina y no me apetece? Y pones el ejemplo de Débora y Yael como mujeres que dijeron, damos un paso al frente y lo hacemos, ¿no? En ese sentido. Creo que es una sensación muy humana también, ¿no? Yo cuento mucho en las charlas así como de forma anecdótica, graciosa, de que a veces miro para arriba y digo, Señor, no puedo ya más con nada, ¿no? O sea, ya déjame descansar un poco, porque bueno, sí, y un ejemplo que entiendo que luego hablaremos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la adopción. Nosotros cuando empezamos con la adopción sentíamos una cosa muy fuerte de que teníamos que compartirlo porque era necesario, pero claro, el hecho de compartir ciertas cosas te hace estar más expuesta, te hace que puedan venir comentarios hirientes y es un esfuerzo, ¿no? Entonces, a veces me ha pasado de decir, Señor, déjame un poquito, un mesecito tranquila, tal, pero al final uno sabe que lo que el Señor pide luego capacita, ¿no? Para hacerlo y como tú bien has dicho, tanto Débora como Yael, en ese mismo capítulo donde hablamos de Débora y Yael, también hablamos de Judith y de Esther, de esas mujeres que se encuentran en una posición, vamos a decir, incómoda, o una posición complicada, donde lo fácil hubiera sido no complicarse. Vivimos en un mundo donde no nos complicamos la vida, ¿no? Muchas veces por los demás ni por nada, pues dar un paso adelante y decir, vale, Señor, si esto es lo que tú me pides, yo lo hago, sé que dará fruto, aunque para mí sea incómodo, me duela,
pero sabiendo que siempre tu voluntad es mejor que la mía, ¿no? Yo creo que eso parte también de una confianza bestial de yo me lanzo y el Señor sabe luego lo que hace con mi vida. ¿Cómo haces tú para llegar a ese discernimiento final? De decir, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Mucha oración y mucho agradecimiento. Para mí la clave son los frutos, ¿no? También lo dice el Evangelio, o sea, por los frutos lo conoceréis. O sea, cuando yo tomo una decisión o hago algo y veo que los frutos que está dando son frutos positivos, son frutos del Espíritu, por así decirlo, ¿no? Ahí he visto que he hecho bien el discernimiento y que el Señor me ha guiado. Y una clave también para mí es el agradecimiento, o sea, mirar siempre tu vida hacia atrás con agradecimiento, ¿no? Creo que eso nos ayuda a ser más confiados a la hora de discernir y a dejarnos llevar por lo que el Señor quiere de nuestra vida. El decir, vale, Señor, esto fue difícil, pero tú estuviste ahí, te doy gracias por esto. Para mí es una clave súper importante en el discernimiento. Vamos a hablar ahora de la mujer más importante de la Biblia, prácticamente podemos decir que sí. Y además de la que tú mencionas en diferentes episodios, porque si bien vas poniendo ejemplos, el nombre de María se repite constantemente y sobre todo le das un poquito más de hincapié o haces un poquito más de hincapié cuando hablas de esa mujer que desde el no protagonismo, desde la ausencia o el intento de no ser protagonista, pero realmente sostiene, promueve y mueve, ¿no? A María como eje principal, ¿no? de ese valor tan maravilloso, ¿no? Que es el yo voy a ayudar, pero sin necesidad de ser protagonista. Y además, María, como tú dices, la menciono en varios capítulos, pero hay uno en especial que recoge una frase de Isabel Gómez Acebo, que para mí es una teóloga, bueno, que me ha abierto camino muchísimo, he aprendido mucho de sus conferencias, de sus libros. Y ella siempre habla de María desde a mí me ayuda más ver a María como esa mujer sencilla, con delantal, con las manos llenas de pan y caminando por caminos polvorientos, ¿no? O sea, me hace sentir como una madre mucho más cercana que cuando me la imagino en altares, con coronas, con mantos y todo eso, ¿no? Entonces, para mí, esa ha sido la clave, incluso también de mi propia espiritualidad mariana, o sea, de acercarme a María sabiendo que María también era humana, ¿no? O sea, María no es una diosa, eso lo sabemos, no es divina. María es humana y dentro de su humanidad fue elegida y capacitada por el Señor. Y me parece precioso el acercarnos a ella desde esta perspectiva, ¿no? De, oye, es que María cuando recibió el anuncio del ángel es que a lo mejor tenía 15 años. Tú imagínate ahora una niña de 15 años recibiendo eso tan importante y sabiendo que podía tener consecuencias muy graves para su vida. Creo que bajarla, ¿no? de los altares y ponerla a pies de tierra, por así decirlo, nos puede ayudar mucho en nuestra espiritualidad mariana y en todavía darle más protagonismo a María, pero desde esa sencillez que ella nos dejó. Precisamente, y volviendo al tema de la serie de Chosen, y ahora te quiero preguntar por eso también, porque claro, antes hemos hablado de la imagen de María de Magdalena y también la imagen de María, y esas dos imágenes que estás comentando son las que se reflejan en esta serie. No voy a decir que eres fan de la serie, porque eres súper fan, ¿verdad? Súper fan y además mi trabajo, o sea, tengo que ser fan. ¿Qué es lo que más te ha podido gustar o enganchar? Yo creo que es la tercera temporada estoy yo, ¿eh? Te queda un par de ya. Me queda todavía, pero obviamente no me van a hacer spoilers. Pero, ¿qué es lo que te llama tanto de la serie? Porque dices, oye, pues mira, sí, aquí puedo trabajar, aquí puedo hacer cosas, me encanta esta serie. Fue curioso porque yo empecé a ver la serie 2 años antes de empezar a trabajar en la serie, ¿no? Era fan de la serie absoluta y además me ayudó con un periodo de frialdad, de fe que yo tuve. Creo que hay crisis como importantes, ¿no? Y luego hay periodos de frialdad de la relación con Dios. Y entonces sí que es verdad que empecé a verla con el que hoy es mi marido, éramos novios en aquel momento, pero estuvimos viendo la serie juntos y nos gustó mucho, ¿no? Porque, bueno, promovió conversaciones, conocer a un Jesús pues mucho más humano, ¿no? Igual que decíamos ahora mismo de María también, de bajarla un poco a tierra, pues oye, de ver también que Jesús se ríe, que Jesús llora, que Jesús hace broma, que come, o sea, todas esas cosas que parecen muy normales, pero que quizá hemos perdido un poco, ¿no? En ese no olvidar la doble naturaleza de Jesús. Entonces, para mí fue importante como la serie, conocerla y ver también lo que está ayudando en otras personas, o sea, lo que está promoviendo de ese encuentro con el Señor en otras personas, de ese ir a la Biblia, a buscar a tanta gente como sale en The Chosen, tantos encuentros con otras personas, tantas mujeres también. Me encanta que esté Juana, por ejemplo, reflejada en la serie, que es una mujer de la que hablo también en mi libro, que es totalmente desconocida, pero que siguió al Señor y me gusta, ¿no? Que estén esas mujeres representadas. No te quiero hacer spoiler, pero en la 4ª temporada o en la 5ª, no, creo que en la 5ª, hay una escena que me encanta donde María Magdalena va entendiendo cosas que el resto no. Y eso creo que refleja muy bien lo que pudo haber sido, ¿no? De cómo María escuchaba y cómo María iba entendiendo
algunas otras cosas. El libro, fíjate, está lleno de esas pinceladas, aunque a algunos les resuene mal, pero feministas, de valores que suelen ser intrínsecamente femeninos, por así decirlo, o no sé si es, o propios de la mujer, como por ejemplo hablas de las peleas reflejas, ¿no? Que hay pasajes donde se ven mujeres contra mujeres, ¿no? Como, si no me equivoco, Sara y Agar. Claro, me hizo reflexionar y decir, es que fíjate que esto los hombres ni nos lo planteamos. En la Biblia hay pasajes donde hay hombres que se pelean contra hombres, pues es que lo vemos, por desgracia, lo vemos en nuestra naturaleza como muy normal. En cambio, tú sí que lo reflejas, es decir, fíjate, es que hasta si aparece esto. Y que normalmente vamos a decir, peleas, ¿no? O conflictos que hay entre mujeres en la Biblia muchas veces surgen por heridas muy profundas, ¿no? De cada una. O sea, no van a surgir por territorios o no van a surgir por otras cosas, sino que son por heridas propias de mujer, como puede ser sentirte amada o no tener hijos o sí tenerlos, ¿no? Has puesto el ejemplo de Sara y Agar, que me parece importantísimo porque siempre conocemos a Sara, ¿no? La mujer de Abraham, pero nunca hablamos de Agar y nunca hablamos del conflicto entre las dos. Pero a mí también una historia que me parece importantísima y que justo ayer la estaba repasando por un curso que yo tengo de mujeres bíblicas, es la de Lía y Raquel, que son hermanas. Son hermanas que están casadas con el mismo marido. Una de ellas es la que le aman, pero no puede tener hijos, y la otra no la aman, pero sí puede tener muchos hijos, ¿no? Y esa herida es tan profunda que es que tú estás escuchando, estás leyendo el relato y es totalmente desgarrador, ¿no? De imaginarte que yo pueda estar peleándome con una hermana hasta ese punto por esa herida tan profunda que tengo. Por eso yo siempre digo que cualquier situación que hayamos pasado como mujeres, que puede ser esto, ¿no? Que es como más concreto del ser mujer, puedes encontrar una historia en la Biblia que te ayude y que te haga sentir acompañada. Oye, y en cuanto a las relaciones, el libro entero está lleno de referencias personales tuyas, pero tú haces un pequeño análisis de relaciones buenas, malas, tóxicas, infantiles, y hablas de tu vida, de lo que fue tu infancia o tu juventud, por así decirlo, ¿no? Los amores de juventud, a lo que es ahora tu relación con tu marido, ya marido. ¿Te has acostumbrado a decir marido o no? Sí, ya llevamos 3 años, ya me he acostumbrado, sí, pero al principio era un poco Era raro. raro. Sí. Era raro, sí, sí. Y terminas hablando de una cosa muy bonita que me gustaría que nos explicaras, que es la teología del hogar. Sí, la verdad es que yo quería poner un capítulo sobre matrimonio en el libro, ¿no? Y como tú dices, yo, además lo digo en el libro muy graciosamente, creo, ¿no? Con humor, podría escribir miles de novelas con todas las relaciones tóxicas y terribles que he tenido a lo largo de mi juventud, porque la verdad es que hasta llegar al que hoy es mi marido, he pasado por mucho. Pero es muy bonito, ¿no? Como también esas experiencias, creo, negativas te pueden enseñar lo que uno realmente quiere en la vida y con la persona con la que quiere estar para el resto de su vida, ¿no? Nosotros como matrimonio nos hemos fijado en muchos matrimonios que hay en la Biblia, muchas relaciones, ¿no? de pareja, para aprender cosas que hacen bien y para también aprender las cosas que quizás no queremos hacer, ¿no? Pero es bonito conocer no solamente a María y José, que por supuesto, ¿no? Son nuestro modelo, y sobre todo también siendo padres adoptivos, José es nuestro modelo en paternidad adoptiva, pero también conociendo otros matrimonios como Séfora y Moisés, como Zebedeo y Salomé, que era también súper desconocido para la gente. Es muy bonito, ¿no? El entender el matrimonio como algo que te configura. Y yo, por ejemplo, me hace gracia porque hay mucha gente que me pregunta que por qué lo primero que pongo en la solapa del libro, que lo tengo aquí delante también, por qué pongo lo primero que soy esposa, ¿no? Me han preguntado muchas veces y yo he dicho, bueno, es que ser esposa a mí me configura mi vida, primero porque he recibido un sacramento, ¿no? Donde el Señor se ha hecho presente, pero segundo, porque todas las decisiones y como entiendo mi día a día, mi vida, mis proyectos, es desde el matrimonio, ¿no? Y qué bonito también poder estudiar eso desde la teología del hogar. Nosotros decimos que nuestra casa es Casa Betania, una casa que tiene que estar de puertas abiertas para afuera, donde tienen que venir la familia, los amigos, pero también todo aquel que lo necesite. Sabemos que hay gente, tenemos amigos que son ateos, que no van a ir a una iglesia, pero van a entrar en nuestra cocina, ¿no? Van a sentarse en nuestra mesa. Y qué bonito que podamos ser el Señor, hacernos un poco presentes en sus vidas, pues de esta forma. Cuidar un poquito el hogar, cuidar un poquito todo lo que se respira en casa, que el Señor se haga presente en casa, es decir, somos iglesia doméstica. Yo siempre digo, ser cristiano no es de tocar el domingo de 10 a 12 ir a misa y ya luego nos olvidamos. No, o sea, mi casa tiene cuadros de Jesús, tiene cuadros de la Virgen, tiene cuadros donde tenemos los versículos que leímos en nuestra boda, la Biblia abierta y la Biblia leída. O sea, dejar que el Señor se haga presente en tu hogar, dándole importancia también a ese hogar, ¿no? Porque se puede hacer mucho desde ahí, desde esa iglesia doméstica. Acabas de mencionar el tema de que sois padres adoptivos. Todo lo que cuentas sobre tu camino espiritual y personal
tanto tuyo como el de tu marido, vamos, el de vuestra relación, vuestro matrimonio. Ese camino que hacéis es muy bonito, es duro y bonito, ¿eh? Me conmovió mucho cuando lo leí, sobre cómo reflexionáis, tenéis toda la razón, que no es solo ser madres o padres biológicos, sino se puede ser madre y padre de muchas otras maneras. De hecho, me acordé de la conversación que tuve con el padre Ángel en el primer episodio de este podcast y él precisamente decía, es que, claro, me llama padre y yo me sentía, es que yo me sentía también su padre, o sea, el padre Ángel, obviamente como sacerdote, pero el padre Ángel se sentía también padre. Ser padre biológico o madre biológico no es lo más importante es amar. Sí, total. Y eso configura cuidar, proteger, querer. Me ha gustado mucho realmente ese punto de vista que has reflejado. Sí, sabrá que nosotros hemos tenido un camino porque es cierto también que antes de casarnos, Dani y yo ya hablábamos de adopción, porque cada uno había sentido esa llamada en algún momento de su vida y bueno, cuando tú estás de novio, pues es cierto que te planteas, ¿no? Bueno, ¿y qué familia te gustaría tener? ¿Y cuántos hijos? Y no sé qué, no sé cuánto, tal. Y sí que salía siempre la conversación de, oye, pues en algún momento nos gustaría plantearnos la adopción, porque sabíamos que era una cosa seria, no era una cosa de, venga, sí, adoptamos y ya está, sino, oye, plantearnos y empezar el discernimiento. Y siempre terminábamos con la frase, lo que Dios quiera de nuestra familia. Vamos a estar abiertos a eso. Y yo sabía que si Dios quería eso, nos iba a conducir de miles de maneras, como yo digo, con señales de neón, para que fuéramos a eso, ¿no? O sea, confiábamos mucho en lo que el Señor quisiera. Cuando nos casamos, a mí me diagnostican endometriosis en grado 4, que es el grado más grave que existe. Es verdad que nosotros no tenemos una infertilidad biológica como tal diagnosticada, simplemente vamos a tener como más dificultades a la hora de concebir. Y sí que, digamos que tenemos muchas opciones que podríamos intentar, pero que hemos decidido en nuestro discernimiento, pues no hacerlo, ¿no? O sea, estar abiertos a la vida, pero sin llegar a poner nuestro cuerpo ni nuestra salud mental al límite por el simple hecho de ser padres biológicos. Entonces, bueno, en esa reflexión de, oye, ¿y por qué queremos ser padres biológicos? ¿Y qué significa realmente ser padres, no? Yo siempre digo que el Señor nos puso en un desierto después de casarnos, cuando empezamos a buscar hijos, que el pueblo de Israel también estuvo 40 años en el desierto, cuando podría haber sido una travesía muchísimo más corta, pero ¿para qué estuvieron en el desierto? ¿No? Pues para purificar su fe, para entender realmente lo que el Señor quería de ellos, que era hacerlo un pueblo santo. Pues a nosotros nos ha pasado igual, hemos estado en el desierto porque el Señor quería purificar nuestro matrimonio y purificar ese deseo de ser padres y entender realmente lo que significaba ser padre. Yo ahora, a día de hoy, que estamos esperando todavía esa asignación y que lleguen esos hijos para adopción, nosotros ya hemos llegado a la tierra prometida, o sea, porque estamos felices. Para nosotros el camino que hemos recorrido es una auténtica bendición y no lo cambiaríamos absolutamente por nada. Entonces ahora mismo nosotros estamos abiertos a todo, además, a lo biológico, a lo adoptivo por dos lados, porque tenemos nacional y tenemos internacional y también a ser padres de acogida, ¿no? Entonces es lo que el Señor quiera de nuestra vida, pero entendiendo, como tú decías, que esa paternidad o maternidad no nace de que ese hijo tenga tu sangre, nace de que tú quieres acompañar a ese hijo porque los hijos son de Dios. Es que ni siquiera son míos, aunque tuvieran mi sangre. Entonces los hijos son de Dios y Dios me ha elegido a mí, me va a elegir a mí para ser mamá de una criatura, acompañarla toda su vida y habrá dificultades igual que lo hay con hijos biológicos, porque los hijos, yo también he sido hija biológica y he dado dificultades y nosotros acompañaremos pues con todo el amor del mundo y pidiéndole sabiduría al Señor para que sepamos hacerlo lo mejor posible. Así que ha sido una bendición de camino, de verdad, y me gusta cuando la gente nos dice que cuando hablamos de adopción escucha alegría, porque mucha gente habla de adopción como un fracaso, como un reemplazo, como un plan C, y nosotros es una bendición en nuestro plan A y estamos felices. Oye, además, todo lo que os habrá unido y fortalecido a nivel personal y a nivel de pareja. Es que estaba pensando, digo, claro, las largas conversaciones con vuestros miedos, vuestros dolores que habréis muchísimo. Habéis dado fruto a algo muy bonito a partir del dolor, ¿no? Y los miedos, un consejo que le damos siempre porque además el Señor nos ha puesto de repente, ¿no?, a acompañar a parejas que se están planteando la adopción y que están llegando a nosotros pues un poco perdidos porque la iglesia quizá todavía no tiene unas estructuras para acompañar, ¿no? Entonces lo estamos haciendo nosotros. Y es muy bonito porque al final yo siempre les aconsejo, tenéis que hablar mucho, pero hablar de las miserias, de los juicios que uno tiene, de los miedos que uno tiene, o sea, el mostrarte vulnerable delante de tu cónyuge y decir, oye, es que yo estoy sintiendo esto y esto es muy feo lo que estoy sintiendo, pero necesito que lo hablemos. Y ahí es cuando el Señor va construyendo, ¿no? Cuando tú realmente te muestras como eres y ese matrimonio, por supuesto, se fortalece muchísimo
Y justo esta semana lo hablábamos mi marido y yo, de es que van a llegar los niños y tenemos que ser más equipo que nunca, Sí. porque obviamente va a haber un periodo de adaptación, de repente vamos a ser padres, todo va a cambiar y tenemos que ser muy equipo y yo creo que eso nos va a fortalecer también como matrimonio. A ver, desde la experiencia personal, es imposible entrenar. Es que cuando el momento en el que llega y te toca ya ser padre de golpe, improvisar, y luego el algoritmo de Instagram te va diciendo, de repente cambia, y te empieza a hablar del momento vital de tu hija. No te preocupes que Instagram te lo va a enseñar todo. Me va a enseñar, me va a entrenar, sí, sí. El único entrenamiento es la oración ahora mismo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es rezar. Pero es verdad, vamos, como reflexión que hago yo siempre que me preguntan, bueno, ¿y cómo es tal? Es que no, primero es diferente, segundo, cambia, igual que decías que en el momento en el que te casas, estoy de acuerdo contigo, mis decisiones yo ya no pienso por mí solo. Yo miro el calendario que tengo compartido con mi mujer, obviamente. Como algo práctico, sí. Claro, y desde que somos padres, aún más todavía. Yo soy marido, soy padre y mi vida está configurada en torno a eso. Mis decisiones vitales, yo no me puedo ir a trabajar a Colombia así como así, sin hablarlo con mi mujer y con mi hija. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo. Oye, hablas de un tema que me gusta mucho, porque me recuerda una película que vi sobre una mujer que era ingeniera aeroespacial en la NASA, sobre las mujeres invisibilizadas, pero por encima de las actuales, que poco a poco van saliendo a la luz, afortunadamente, fíjate, en forma de película, documental, etcétera. Hablas, por ejemplo, de una diaconisa, de Febe, que en la Biblia está totalmente invisibilizada. Y este tema de las diaconisas es un tema bastante candente, por así decirlo. Es un tema complicado, un tema, vamos a decir, un poco tabú, ¿no? Un tema candente que parece que todo el mundo tiene que tener una opinión como muy cerrada. Ya sabemos lo que la Iglesia ahora mismo está haciendo con el tema del diaconado femenino, pero sí que me parece importante como recogerla, ¿no? Porque hay mucha gente que no es consciente de que Febe existe, de que está en las cartas de San Pablo y que se la llama diaconisa, entendiendo el diaconado como servicio, que es la palabra que se utiliza, ¿no? En varios momentos del Evangelio. Entonces, el poder entender que hay mujeres que estaban sirviendo y que lo que tenemos que estudiar ahora es si había sacramentalidad o no, ¿no? En ese ministerio. Por ejemplo, un sacerdote puede rezar si su vocación es ser sacerdote, ¿verdad? Y puede dedicarse 100% a trabajar para la iglesia, que él se levante y durante todo su día, toda su jornada sea trabajar para el Señor. Pero una mujer, o sea, una mujer que se puede plantear realmente si se quiere dedicar 100% a trabajar para la iglesia. Es que no tiene espacios, ¿no? Para poder dedicarse, a no ser que estudies teología, que estés en una congregación, que te metas en la vida religiosa, pero una mujer laica, por ejemplo, tendría que meterme en un instituto a dar clase de teología o no lo sé. Vamos a dejar también que las mujeres puedan discernir, ¿no? Darle los espacios para ver cómo pueden servir con su vida, con su tiempo, con sus dones, con su misma profesión a la iglesia. Entonces me parece importante pues recoger un poco ese diaconado femenino, ¿no? Obviamente sin querer meternos en el libro, intento tampoco dar una opinión cerrada, ¿no? O dar una solución cerrada, pero sí que la gente pueda conocer y que pueda, oye, reflexionar sobre el diaconado femenino. María Luisa Berzosa, que salió en este podcast, cuando yo le pregunté, le dije, bueno, ¿y si las mujeres pudieran ser sacerdotisas, tú te harías sacerdotisa? Y desde la experiencia de una mujer ya jubilada como maestra, como jesuitina, pero que sigue haciendo acompañamientos, o sea, con un conocimiento de vida y teológico, pero sobre todo de vida, y dentro de la iglesia, me dijo, yo en esta iglesia tan clericalizada no me iría sacerdotisa. Te voy a hacer a ti la pregunta. Si tú pudieras ser sacerdotisa, vamos a imaginarnos un supuesto, ¿no? Llega León XIV o el siguiente y termina llegando la iglesia a ese momento de decir, oye, vamos a abrir la posibilidad del sacerdocio tanto de personas casadas, como pasa en las iglesias orientales o como pasaba antes de que una norma dijera que no, y no solo eso, sino que se lo vamos a permitir también a las mujeres. ¿Tú te lo has planteado si lo serías? Estaría bien, sería como muy positivo que una pudiera plantearse, ¿no? Ya no solamente yo, que creo que tengo clara también mi vocación al matrimonio, pero sí que, oye, que se pudiera plantear lo que el Espíritu suscita de cada una de nosotras. Estoy de acuerdo, ¿no? Con eso que dicen. Además, esta frase de no querría ser sacerdotisa en una iglesia clerical, la llevo escuchando muchos años de teólogas también y me ayudó mucho a entender por qué lo decían. Pero sí que te diría que me encantaría que hubiera espacios
para que matrimonios laicos, como mi matrimonio, por ejemplo, pudiéramos trabajar por la Iglesia también de forma económica, ¿no? Yo creo que esto también es una crítica que hago, ¿no? Y lo hago siempre. Se nos pide mucho a los laicos siempre, se nos pide muchísimo que estemos entregados a la causa, entregados a la Iglesia, pero luego nadie se preocupa de si podemos pagar nuestra hipoteca, de si podemos dar de comer a nuestros hijos. Y eso yo como misionera digital es algo que sufro mucho porque yo tengo que trabajar, tengo que proveer económicamente a mi familia, pero luego se me exige que todo lo que haga lo haga gratis, ¿no? O todo lo que haga esté al servicio de la Iglesia. Entonces me encantaría que hubiera estructuras más allá del sacerdocio o del diaconado donde los laicos pudiéramos trabajar de forma remunerada y de forma profesional para la Iglesia y que pudiéramos dedicar nuestra vida a ello. ¿Cómo lo definirías, lo de ser misionera digital? Pues para mí es hacer misión, igual que hace un misionero, pero en un contexto o una cultura tan difícil como lo digital, donde hay muchas culturas dentro de esa propia cultura digital, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo hay mucha gente herida y mucha gente que tiene mucha sed de Dios, ¿no? Y he tenido experiencias muy bonitas. Por ejemplo, hace poco tuvimos un retiro de Cuaresma, fue mi primer retiro que yo di sola, ¿no? Siempre hemos hecho retiros de parejas, tenemos un proyecto que se llama Cosa de Tres, pero el primer retiro que hice así como de Cuaresma fue precioso porque vino gente de redes sociales, de mi comunidad digital, que a lo mejor no hubiera ido a un retiro organizado por la Iglesia, pues porque no está en ese momento, pero vinieron al mío porque se sentían en confianza conmigo ya, porque me conocen de redes sociales, y ha habido procesos preciosos de gente que llevaba sin comulgar años porque le pesaba culpas absurdas o porque se sentían indignas porque su marido también les había abandonado o porque habían sufrido abusos sexuales, o sea, cosas muy difíciles. Y el poder ver cómo ese rostro sufriente de Cristo llega también, ¿no? Y podemos acompañarle y podemos hacer que se encuentren otra vez con Dios, para mí es algo increíble, es algo que yo agradezco todos los días por la misión digital. Yo creo que serías una buena sacerdotisa. Fíjate lo que te digo. Pero si me permiten estar casada, que yo quiero mucho a mi marido. Obviamente, obviamente. Si es que a fin de cuentas, esto también lo reflexionaba, lo que pasa es que fuera de micro, con María Luisa, y le hacía una pregunta, no voy a decir lo que me respondió, porque eso le competía a ella, pero a fin de cuentas, como teóloga que eres y como estudiosa, respóndeme a esto. Dios te puede llamar o puede sentir el llamado a, imagínate, a religiosa o a sacerdote o a sacerdotisa, y también te puede llamar al matrimonio, porque a fin de cuentas las dos cosas no es que sean dos sacramentos que se opongan, porque realmente simplemente es una norma la que prohíbe. Y porque hay personas, sacerdotes, casados y con hijos en las iglesias orientales. Yo me planteaba, esto decía, es que es posible que estemos diciendo que no a mucha gente, sacerdotes, vamos a hablar ahora de hombres, ¿no? Que es lo que ahora mismo se permite, que tienen que tomar la decisión de decir que no al llamado o la vocación de ser padre, porque creo que también ser padre es un llamado, como madre, vamos, no hablo padre, hablo en general, y al mismo tiempo también tiene esa vocación sacerdotal. Y en cambio les hacen elegir. Les hacen elegir entre una vocación y otra cuando a lo mejor Dios les está llamando a las dos, porque teológicamente es posible que te llame a las dos. Yo hablo este tema mucho con mis amigos seminaristas, que hemos tenido la suerte de compartir pues varios años de pupitre, ¿no? Y yo creo que eso nos hace humanizar al otro. O sea, yo humanizo al futuro sacerdote y él está humanizando al matrimonio, ¿no? Y al laico. Y yo le preguntaba mucho de si la vocación al sacerdocio entra también la vocación al celibato o es algo intrínseco a lo que tú renuncias, igual que yo renuncio a tener otras parejas, ¿no? Por estar con mi marido en mi matrimonio. O sea, es algo como que yo también he hablado mucho con ellos y que ha habido momentos de muy buena conversación, de esa conversación que se hace sin juicio, ¿no? Y de que se hace, pues, desde, oye, yo siento esto, yo pienso esto. Y me parece bonito que cada uno también pueda plantearse, ¿no? Realmente, si hay ciertas cosas dentro de la vocación a la que tú estás renunciando porque viene intrínseco, igual que tú te casas, ¿no? Pongo el ejemplo de tú te casas y renuncias a estar con otras personas, o porque realmente forma parte de la vocación, por ejemplo, el celibato. Y me parece como interesante escuchar a los sacerdotes, a los futuros sacerdotes, que hay algunos que realmente saben que están renunciando a cosas que a lo mejor pues no renunciarían si pudieran, y otros que sí que no tendrían, no se casarían, ¿no? Porque están como muy, muy a favor de vivir ese celibato y no quieren estar con otras personas. Entonces, creo que es bonito poder escucharnos, ¿no? O sea, poder escuchar las experiencias de las personas, tanto de un lado como de otro, como de una opinión como de otra, pero ver un poco la sensibilidad que cada persona tiene a la hora de entender su vocación, de su propia vocación, ¿no? Esa vocación que la Iglesia está diciéndote que es esto,
y tienes que renunciar a estas cosas, ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿Lo estás viviendo como renuncia o lo estás viviendo como algo intrínseco, ¿no? de la vocación? Yo la verdad es que soy más crítico. He caído hace poco en este pensamiento de decir, creo que la Iglesia le está negando una posible voluntad o una posible vocación de las dos, que puede que hay gente que solo tiene una. Por ejemplo, con el Padre Ángel yo le decía, si te hubieran hecho elegir y te hubieran dado la posibilidad, él me dijo, yo sería sacerdote sí o sí. Dije, pues maravilloso. O el celibato, yo hubiera sido célibe porque tal. María Luisa Berzosa precisamente me dijo, a mí el matrimonio me acotaba demasiado, yo necesitaba estar solo para Dios y me pareció maravilloso, pero en cambio sí que he conocido a sacerdotes que les hubiera gustado que la Iglesia le hubiera permitido decir que sí a sus dos vocaciones. Quizá a nuestros nietos o nuestros bisnietos o no sé quién, pues bueno, yo creo que al final también la Iglesia está en un proceso de escucha constante, ¿no? O sea, justo hace poco teníamos la jornada de sinodalidad en mi diócesis, que tenemos nuevo obispo, que estamos muy contentos. Creo mucho en la sinodalidad y creo mucho que este va a ser el estilo de la Iglesia a partir de ahora, aunque tardemos años en tenerlo como muy presente, pero el poder escucharnos mutuamente, poder escuchar las experiencias que la gente tiene, pero la gente de a pie, no la gente que está mandando en los despachos, como yo digo, sino, oye, ¿cuál es mi experiencia como matrimonio? ¿Cuál es tu experiencia como sacerdote? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿A qué cosas estás renunciando? Entonces yo elijo creer, por así decirlo, elijo ser confiada con la sinodalidad y con todos los pasitos que podemos ir haciendo como iglesia. Te voy a hacer dos preguntas para cerrar. Una tenía dudas de si hacerla o no, pero te lo voy a hacer. Porque hay mucha gente que se lo estará preguntando, ¿por qué Dios en su magnífica y todopoderosa y omnipresente y omnitodo sabiduría no empezó diciéndole a través de las profetisas, a través de los profetas, a través de la historia de salvación, oye, un poquito más de respeto y un poquito más de igualdad entre hombre y mujer? Es que yo creo que sí lo hizo. Lo que pasa es que no hemos leído esas lecturas. O sea, por ejemplo, en Génesis, claro, a ti te dicen cómo fue la creación del hombre y de la mujer y todo el mundo te va a decir que salimos de la costilla de Adán, ¿no? Que aparte que está mal traducido el término, pero bueno, claro, lo que no nos han contado es que hay dos relatos de la creación y que en uno de ellos somos creados al mismo tiempo a imagen y semejanza. Pero es que incluso cogiendo el otro, de la costilla, es precioso porque Adán dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, esta es como yo. Somos iguales ante dignidad. Pero es que luego, si queremos otro ejemplo claro, o sea, Jesús a la hora de aparecerse resucitado lo hubiera tenido mucho más fácil si se lo hubiera dicho a los hombres, porque la mujer no tenía absolutamente ningún tipo de autoridad a la hora de contar algo, contar un testimonio. Su voz estaba invisibilizada totalmente. ¿Y a quién escoge Jesús para decirle eso, no? A las mujeres. Creo que es volver a releer los textos y volver a darte cuenta de que es que hemos cogido lo que hemos querido, ¿no? Y me parece importante también la teología feminista, que sé que el término asusta mucho a la gente, ¿no? Pero hay una corriente que se llama teología feminista que empezó de forma muy bonita porque fue mujeres que eran de la aristocracia, ¿no? Eran de clase alta, que lo cuento en el libro. Ellas empiezan a leer la Biblia por sí mismas, a decir, espérate, que es que me están diciendo ciertas cosas de desigualdad entre hombre y mujer y yo creo que eso no es lo que Dios nos dice. Entonces ellas empiezan a hacer ese estudio de forma activa de la Biblia para darse cuenta de todas estas cosas que te estoy contando, de que hay muchos textos en la Biblia donde la mujer y el hombre, por supuesto, complementarios, cada uno con sus dones, cada uno siendo diferentes, pero iguales siempre ante dignidad. Entonces, volver a las escrituras. Quizá estamos viviendo ese nuevo momento, ese gran momento, igual que la historia de la humanidad ha tenido grandes momentos desde el Génesis o el Éxodo, o después con Abraham, después con Jesús, y ahora ha llegado quizá el momento de esa relectura, ese repensamiento de los evangelios y de la Biblia, de la creación y del amor de Dios desde la perspectiva de la mujer, colocándola y ubicándola en el sitio que le pertenece. Creo que sí, creo que es maravilloso y lo alabo varias veces durante el libro, el trabajo que han hecho las teólogas que van delante mía, ¿no? Y que llevan ya muchos años trabajando y que se han encontrado con una iglesia mucho más, vamos a decir, mucho más difícil de lo que yo me estoy encontrando gracias a ellas, ¿no? Ellas han abierto camino, ellas han hecho esta reflexión, ellas han empezado a estudiar teología. O sea, tenemos, por ejemplo, a Cristina Hinojés, que siempre habla de que cuando ella empezó a estudiar teología no la dejaron estudiar en un instituto católico porque era mujer. Ellas han ido abriendo el camino y han ido haciendo esta reflexión y me gusta mucho porque ellas explican que no significa que nos den un trocito de tortilla ahora de la teología, por así decirlo, es vamos a crear una tortilla nueva entre todos y vamos a poner nuestra experiencia también como mujeres a la hora de hacer el estudio teológico. Y te voy a poner un ejemplo súper claro y tú que eres padre lo entenderás. Si yo le pregunto a tu mujer qué tal fue el embarazo, ella me va a contar
pues cómo fue su embarazo, y si yo te pregunto a ti, tú me vas a contar cómo fue ese embarazo, y van a ser opiniones quizás muy distintas de cómo lo habéis vivido los dos, y es el mismo embarazo. ¿Qué pasa? Que si yo solo le pregunto a tu mujer, me voy a perder tu perspectiva como papá, pero si solo te pregunto a ti, me estoy perdiendo también la perspectiva tan importante de la madre. Entonces es poner nuestras perspectivas para que la Iglesia se enriquezca con estas experiencias que nosotras tenemos y que también el Señor habla a través de nosotras. Entonces, poder ponerlas presentes. Bueno, también es cierto que en el momento en el que mi mujer se encarga mucho de repetirme, es que tú no sabes lo que es estar embarazada. Digo, tienes toda la razón. Total. Porque es verdad que no me atrevo a opinar sobre eso por miedo y por respeto, por las dos cosas. Quizá todo esto también viene a confirmar esa visión que también, volvemos a The Chosen, que conste que aquí a mí no me patrocina nadie, pero he hablado en la newsletter de esta serie y me gusta mucho ese Jesús humano que plantea, ¿no? Y el que habla entre bambalinas y tal. Pero hay una cosa que deja muy clara, de una manera muy natural, que es que Jesús no solo tenía discípulos, sino que tenía discípulas también. Y obviamente, una vez más, vemos reflejado como lo que siempre hemos pensado, que eran solo hombres. Estaban ahí. Yo siempre tengo una frase de estaban ahí, ¿no? Solo hay que buscarlas en el texto y hay que conocerlas, ¿no? Porque a mí también me da muchas veces mucho coraje cuando dice sí, porque las mujeres fueron las primeras que fueron al sepulcro. Y digo, ya, pero es que esas mujeres tenían nombre. O sea, esas mujeres eran personas concretas. ¿Por qué no nos hemos aprendido sus nombres? Y sí sabemos el nombre de todos los discípulos, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar un poco crear esa conciencia también más femenina, ¿no? De, oye, ¿quiénes eran realmente estas mujeres? Venga, voy a nombrarlas por su nombre, voy a decir María Magdalena, Juana, Susana, Salomé, María de Cleofás. Quiero decir, vamos a nombrarlas, a tenerlas presentes. Te voy a dar las gracias de nuevo, te voy a dar la enhorabuena, felicitar a tu madre por ser tan gran mujer y felicitar a tu madre porque ha logrado que su hija escriba un libro basándolo en las enseñanzas que ella misma te ha referido, que han sido maravillosas. Suerte no te voy a dedicar con el libro porque te lo digo de verdad, yo lo voy a recomendar encarecidamente, lo haré también en la newsletter, me ha encantado, me gusta mucho cómo está escrito, ha sido muy revelador. Me esperaba, te lo voy a confesar, un tostón histórico y me he encontrado con un relato súper bien escrito. Este libro, Mujeres Bíblicas, Paula Vega, de la Esfera de los Libros, con el prólogo de Ana Bernal Triviño, si no me equivoco, ¿verdad? Que dedica unas preciosas palabras, además. Que además uno no se espera encontrar a Ana escribiéndote el prólogo de este libro. Sí, porque además quería, cuando pensábamos, ¿quién puede escribir el prólogo tal? Claro, primero quería que fuera una mujer, eso lo tenía súper claro. Y segundo, claro, las que pensaba que podrían escribirme el prólogo eran teólogas, ¿no? Y eran gente como ya conocidas, teólogas católicas, pero era como que quería salir un poco de ahí. O sea, me gustaría también que el libro llegase a gente que a lo mejor no es cristiana, ¿no? Gente que está en búsqueda, que se está haciendo preguntas. Ana Bernal además habla muchísimo de The Chosen, de cómo ella también se ha ido encontrando con el Señor a través de la serie, ¿no? Entonces me parecía como un buen punto de, oye, que este libro no es solamente para gente católica, apostólica, romana que va todos los domingos a misa, que también es para gente que está haciéndose preguntas y que está en búsqueda y que quiere descubrir a mujeres que le acompañen en su camino y quién sabe si después pues Dios se instala en sus corazones. Ana, estás invitada. Si escuchas esto, estás invitada. Sí. Paula, muchísimas gracias. Oye, muchas gracias. Un placer echar ese ratito. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo traigo, me carga la mía. Bueno, ¿qué os ha parecido? A mí personalmente me parece un grandísimo homenaje tanto a su madre como a todas las mujeres. Os recuerdo que si estáis suscritos a la newsletter vais a entrar en el sorteo de un ejemplar de este libro. Me despido como siempre, pidiéndoos que recéis por mí, que yo lo haré por vosotros. El incienso me asfixia, pero sigo respirando. Entre fe y la costumbre no sé dónde estoy parado.